Marina Dufek nos enseña mucho a cómo podemos alimentarnos, cómo tenemos que alimentarnos, ¿no? Y hoy un tema muy importante que vamos a tocar, Mari. Sin duda, hay algo importante también, sobre todo porque aparecen muchas infecciones, así que está bueno. El 19 de agosto, sobre todo, y toda esta semana se va a estar hablando, y van a ver que en todos lados lo van a ver, sobre el síndrome urémico hemolítico, que es una infección, sobre todo, que afecta la parte gastrointestinal. Entonces, a ver, para los niños, sobre todo los menores de 5 años, puede llegar a ser mortal, como así también en los adultos cuando afecta la parte del riñón. Entonces, es una infección, es una enfermedad en realidad que le tenemos que tener precaución, diría yo, ¿sí? Como siempre digo, a ciertas enfermedades hay que tenerle respeto. Y para eso hay que conocerlas y hay que saber qué la provoca, qué la producen, qué es lo que nos hace. ¿Qué es lo que la provoca? Bien, es una bacteria que es la Escherichia coli o Escherichia coli, o de la forma que le quieren decir. Lo que hace esta bacteria es generar una infección o generar más toxinas a nivel gastrointestinal, a nivel del estómago y demás. Por eso lo que me va a provocar como síntoma primario es la diarrea, el vómito, pero eso se va a caracterizar porque provoca sangre también. Entonces en las heces va a aparecer sangre, o en el vómito puede aparecer sangre. Afecta mucho, como bien dice ahí, es urémico hemolítico, porque aparte afecta la parte de los riñones, pero también de todo lo que es la sangre. Entonces, lo que me va a provocar esto es que podemos tener sangre en las heces y al mismo tiempo vamos a levantar fiebre, va a haber debilidad, pueden estar pálidos, o sea, sintomatología que por ahí uno cree que tal vez no aparece la sangre, pero empiezan a levantar fiebre, están muy pálidos, débiles, no se quieren levantar de la cama. Lo remarco mucho en niños, porque en menores de 5 años donde más puede aparecer, por una cuestión de que sus defensas todavía no están bien formadas. Mari, vos hablas de la Escherichia coli. Sí. ¿Dónde la podemos encontrar, por ejemplo? Bien, acá, y va a depender mucho después la precaución que nosotros tenemos, porque puede aparecer en las cosas contaminadas o que no están bien lavadas. En general puede aparecer en carnes cuando no las cocinamos bien. Entonces lo primero es en carnes mal cocinadas. Por otro lado, en aguas contaminadas, porque puede ser por heces de animales. Ajá. Entonces se contaminan con las toxinas. El animal la puede tener, la elimina con sus heces, con su materia fecal, toca ese agua y tal vez yo con ese agua lavé algo, bien, lo tomé o por algún motivo. Después, en lo derivado del animal, como por ejemplo en los lácteos, cuando no están bien pasteurizados. Por eso la importancia de que todas las leches, o sea, si uno va y compra leches y lácteos, están pasteurizados, porque hoy en día eso hay una ley y tiene que ser así, pero por ahí tener precaución en el campo, en lo que uno dice, bueno, tengo un amigo, un conocido que tiene un campo, me la trae del tambo directo. Bueno, tengo que tener precaución, tengo que saber de dónde. Y desde el mismo lado, esto que te decía de las carnes, cuidado con los fiambres o los embutidos en las típicas carneadas. Se ve mucho, y esta época sobre todo es época de carneadas, donde, bueno, se va a una casa, tal vez no tenemos en cuenta bien la higiene y se prepara el embutido y no sabemos si no está bien higienizado, normalizado eso, no sabemos si no puede estar contaminado. Entonces tengo que tener mucha precaución con las carnes, tengo que tener precaución con los lácteos y al mismo tiempo las verduras o las frutas cuando no están bien lavadas. Por eso se habla de no darle, por ejemplo, carne picada a los niños menores exactamente, de 5 años. Por eso en realidad la precaución que tengo que tener con la carne picada. A los menores de 2 años directamente no dárselas. Si van a ser un poco más grandes, hasta los 5 años, tiene que tener una doble cocción. Por ejemplo, voy a hacer empanadas. Voy a cocinar esa carne picada, bien voy a cocinar el relleno, y después esa empanada va a ir al horno. O voy a hacer una hamburguesa, las voy a hacer primero al horno tal vez, y después le voy a dar una segunda cocción en la sartén o en la plancha. Perfecto. ¿Está? Entonces, lo bueno de eso también, y que para nosotros en realidad también debería ser así,
porque si bien la afección, sobre todo la mayor probabilidad es menores de 5 años, en el adulto también puede afectar. Y puede afectar sobre todo a la cuestión de nuestros riñones. ¿Y dónde me doy cuenta? En que, por ejemplo, no estoy yendo a orinar la cantidad de veces que debería ir. Sumado a la otra sintomatología. Voy a tener dolor abdominal, voy a tener cansancio, puedo llegar a tener vómitos, diarrea, pero al mismo tiempo no ir al baño, no estar orinando la cantidad de veces que debería, es también una sintomatología de esta enfermedad. Y que claramente un riñón que esté funcionando mal puede llevar a un trasplante, o ese trasplante, si no llegamos al trasplante, puede llevarte a la muerte. Entonces, no es una enfermedad que, bueno, me contagio, porque otra de las cosas es que no tiene una cura directa. No es que yo tengo la enfermedad, voy, me dan algo para tomar y ya está. Y ya está. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo dura este síndrome? Es que en realidad primero va a depender de cuánto tardaron en darse cuenta de la enfermedad, o sea, de que tienen de que se esta enfermedad, el tiempo. Y después es dependiendo cómo van tratando la sintomatología. Si tienen vómitos, diarrea, si hay sangre, se va a empezar a tratar eso. Obviamente hay que hacer análisis porque estar eliminando sangre por lugares que no deberíamos, eso me va a llevar a una anemia hemolítica. Entonces hay que tratar esa anemia y todo va a depender del tiempo que hace que yo estoy con esa anemia, de qué tan rápido pueden revertir esa sintomatología. Entonces no te podría decir que va a durar 1 mes, 2 meses o no, porque muchas veces terminan internados y para revertir esto a veces están 1 mes, 2 meses internados tratando de revertir esto. ¿Deja alguna secuela este síndrome? Lo puede dejar, o sea, no te digo que en todos los casos, pero sí pueden quedar secuelas. Entonces, por eso la importancia que hay que darle. Y sobre todo, si yo tengo que decir, bueno, ¿cuál es la importancia? En higienizar. Primero lavarse bien las manos con agua, que ese agua sea segura, sea potable, con jabón, o sea, no solamente con agua y con jabón. Al mismo tiempo, la contaminación cruzada en la cocina. No utilizar las mismas cosas para lo crudo que la carne, o sea, sobre todo la carne cruda. Entonces, tiene que cada cosa, o empiezo por las verduras, lo lavo y sigo por las carnes, o directamente tengo doble utensilio para todo. Entonces, eso por otro lado. Y después, todo lo que compro, primero, permanecer bien la cadena de frío. Lo último que se tiene que comprar si uno va al súper es lo que lleva frío, los lácteos o las carnes. Segundo, guardar bien eso en el frío, el hecho de la cocción. Y después lavar. Todo lo que se compre en una verdulería también tiene que tener un buen lavado. Y aprendan a, por lo menos, ponerle una gota, porque es una gota en un balde de lavandina, y lavarlo con eso.